Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy lo que son los principios de la programación orientada a objetos. Ya estuvimos viendo lo que es las características propias de una clase y las características propias de un objeto. E hicimos ejercicios sobre la construcción de una clase y la creación básicamente de un objeto basado en esa clase. Poco a poco iremos viendo diferentes formas de trabajar esta orientación a objetos. Comenzaremos viendo las relaciones entre las clases y comenzaremos a manipular diferentes tipos de elementos que van a ser parte de este modelo de programación. Vamos a ver ahora una serie de principios que deben ser tenidos en cuenta cuando se está trabajando en programación orientada a objetos para que la clase, pero para que la aplicación sea lo bastante flexible y bien organizada y nos facilite hacerle mantenimiento y digamos que tener una organización completa de nuestro código. Dentro de la explicación de estos principios vamos a tocar algunos temas que les voy a mencionar por encima, pero que vamos a ir profundizando a medida que se van desarrollando las clases. Y a medida que toquemos esos temas puntuales en cada una de estas clases, iremos repasando estos principios que voy a mencionar hoy. La finalidad de esta clase entonces es que conozcan estos principios, más que todo, que sepan que existen y cuando estemos hablando de conceptos como interfaces, como abstracción, son conceptos que iremos viendo poco a poco. Haré una descripción rápida de lo que es esa característica, pero lo profundizaremos más adelante durante digamos que durante su semestre aquí de formación. Entonces, el paradigma de programación orientada a objetos, básicamente, como ya habíamos dicho, se basa en la construcción de modelos conocidos como clases que se convierten a futuro en objetos para ser manipulados y para digamos que, adquirir las características propias de dicho elemento. Como ya les he dicho, las características que hemos tocado hasta ahora han sido las características básicas, pero que se incluyen dentro de estos 5 principios que deberán ser respetados para poder decir que nuestra aplicación es orientada a objetos. Podemos construir aplicaciones usando Java, podemos construir aplicaciones usando clases, podemos construir aplicaciones manipulando los objetos y todo lo demás, pero para poder decir específicamente que es orientado a objetos es porque se están cumpliendo estos principios. Ahora, hay que también ser claro en algo. Estos no son camisas de fuerza. No quiere decir que si yo por alguna razón ignoro algún principio por el bien del rendimiento de la aplicación, ya eso es otra cosa. ¿Oyeron? Porque normalmente sí existen los principios básicos para cualquier diseño de cualquier sistema, ya sea una aplicación, ya sea una base de datos, ya sea el montaje de una red de computadoras, pero siempre en algunos casos toca vulnerar o violar algunos de estos principios por el bien, ya sea del rendimiento financiero del proyecto o ya sea por mejorar el rendimiento interno del sistema. ¿Sí? Muchas veces en la construcción de aplicaciones, por ejemplo, me ha tocado en casos muy puntuales vulnerar las leyes de normalización de una base de datos. Porque buscando que el sistema tenga un mejor rendimiento en cuanto a su ejecución. Y eso obviamente ha hecho que el programa tenga que tener ciertas particularidades para evitar que esa violación de las reglas afecte la integridad del sistema. Pero entonces ya eso se controla entonces desde la aplicación. Ustedes todavía no han visto lo que son los principios de las bases de datos, pero más adelante cuando lo comiencen a ver, pues ahí les van a hablar de unas características particulares, así como acá. Cuando el programa es pequeño, ¿cierto? No es un programa muy grande, así tipo un procesador de palabras o un software completo, por ejemplo, para la gestión académica de una universidad. En esos casos, el programa es pequeño, voy a hacer un cálculo sencillo, unas operaciones muy básicas dentro de mi aplicación, pues no es obligatorio cumplir todas las normas al pie de la letra.
porque eso hará que mi programa crezca demasiado y se complique demasiado. Pero ya cuando el programa es grande, es un programa muy complejo que va a tener muchas características específicas y muchas funcionalidades distintas dentro de la misma aplicación, pues respetar los principios de la programación orientada a objetos hará que ese programa sea más fácil de mantener, más fácil de actualizar y obviamente incluso tendrá hasta un mejor rendimiento. Entonces, la idea de estos principios es que se haga un muy buen diseño de los elementos, de las clases y de los diferentes elementos que se usen en la programación orientada a objetos para que se lleve a cabo la construcción de un programa pues lo suficientemente estable y fácil de mantener. Estos principios se conocen con el nombre de SOLID, por las siglas en inglés de cada uno de los principios descritos. Fueron agrupados por el ingeniero Robert Martin, ¿verdad? Para conocerlos, para identificarlos como parte de los detalles del proceso de programación orientada a objetos. Aunque él no fue el único que expuso principios aquí, ya que vienen de diferentes autores. Entonces, como les he dicho, SOLID es el acrónimo que identifica los principios de responsabilidad simple, abierto cerrado, sustitución Liskov, segregación de interfaces e inversión de dependencias. Obviamente vienen por los nombres en inglés de estos principios, ¿verdad? Single Responsibility, Open Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion, para especificar la palabra solid, ¿listo? En estos principios. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. Cada uno de estos principios tiene un ejemplo explicativo. Como les digo, en estos ejemplos se tocan temas que todavía no se han visto, pero que trataré de explicárselos de la mejor manera posible. Y a futuro, pues ya profundizaremos más en cada uno de los ítems que estemos viendo acá dentro del sistema. El principio de responsabilidad simple, ya este principio lo hemos mencionado, ya lo hemos utilizado, cuando se les dice que una clase o un método debe hacer específicamente una sola operación, lo que le toca hacer, ¿listo? Una clase debe tener una y solo una única causa por la cual debe ser modificada. Esto quiere decir que una clase debe tener una única funcionalidad, no dos, ni tres, ni cuatro por el estilo. Y esto aplica también a los métodos. Bueno, aquí está, también se aplica a los métodos. Cada método debe realizar una única actividad. Ya lo hemos hecho. El método set nombre o el método consignar que trabajamos, por ejemplo, en la clase pasada, solamente se encarga de la consignación. Si quiero que esa consignación o el resultado de esa consignación se muestre en la pantalla, deberé crear un método para mostrar eso en la pantalla. Pero el método consignar no puede consignar y mostrar el resultado al mismo tiempo, ¿ya? Si una clase tiene dos responsabilidades, esto es lo que dice este principio, entonces asume dos motivos por los cuales debe ser modificada. Y obviamente pues debe ser una sola clase. Por ejemplo, cuando creamos la clase persona, se debe concentrar en el manejo de lo que son los datos personales, más que todo. Si vamos a pedir datos de la parte laboral, pues entonces deberíamos crear otra clase para esa parte. Eso incluso me dará una mejor manera de trabajar esta clase de persona, porque podré incluso separar más adelante cuando veamos los principios de abierto cerrado, pues me permitirá flexibilizar más mi aplicación y construir clases basadas en esa persona como tal. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo. La clase persona solo se encarga de leer y escribir los datos personales, no de imprimir dichos datos. De la impresión debe encargarse otra clase. Existen escenarios donde se permite cierta flexibilidad, como ya les estaba diciendo. Entonces, este principio define unas características que se conocen como abstracción y cohesión, de las cuales vamos a hablar al final de la clase. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo del principio de responsabilidad demostrada en cuanto al uso incorrecto del principio y al uso correcto. Entonces, por ejemplo, tenemos del lado izquierdo el manejo incorrecto del principio. Tenemos una clase que se llama login usuario.
esa clase login usuario crea o tiene una propiedad que es la base de datos con la cual se va a conectar el sistema para hacer el login, y tiene el constructor login usuario que establece el motor de base de datos a utilizar, digámoslo así. Y dentro del login usuario también hay un método login que es específicamente el que se encarga de hacer el acceso al sistema. Obviamente tiene unos métodos internos, eso no es relevante para la descripción del principio, sino que tengan claro que hay un método para loguearse al sistema, donde tú le das el usuario y la contraseña y él se conecta al sistema de base de datos. Pero se cometió un error al integrar un método que se llama enviar email, ¿sí? Para el usuario con el mensaje que se va a enviar. La clase se llama login usuario, o sea, es para que el usuario acceda a un sistema. ¿Listo? No es para que envíe un correo electrónico. La corrección de este principio de responsabilidad simple se basa en que la clase login usuario, ¿sí? Allá hablando del ejercicio que está del lado derecho, tiene su constructor, tiene su acceso de login normal, pero el método de enviar email se sacó de la clase login usuario y se colocó dentro de otra clase a la que llamaron procesar email, que ya se deberá encargar de redactar el email, enviar el email y cosas por el estilo. Todo lo que tenga relación con el procesamiento del correo electrónico. Entonces, ese es el principio de responsabilidad simple. Adicional a eso, pues el método login solamente se encarga del logueo del acceso al sistema y eso es todo. Ya de ahí para adelante, las otras operaciones que tengan que hacer, pues se deberán manejar desde otras clases y desde otros métodos incluso. Y así como tenemos incluso el método login, deberíamos tener un método logout que se encargue de cerrar la sesión de conexiones del usuario. ¿Listo? Y pues no creo que haya más nada que hacer. De pronto un recargar usuario, tal vez de pronto, ¿sí? Porque todos esos son procesos asociados al acceso de un usuario al sistema. Entonces, ese es el principio de responsabilidad simple. Es un principio sencillo de entender y que va de la mano de lo que es las funciones minimalistas de cada elemento. Así sea que el código sea una sola línea, no importa, pero el método o la clase se tienen que encargar específicamente de una sola función. Entonces, si le vamos a hacer mantenimiento a la clase login usuario, es solamente para mejorar o modificar los procesos asociados al login del usuario y a más nada. Pero si también tuviera que ver con el envío de correos electrónicos, en ese caso, no, porque es que el login cuando se crea, cuando se maneja el usuario, entonces se le envía un correo informando, pero listo, no importa, pero eso se tiene que manejar desde otra clase para evitar tener que estar dándole dos responsabilidades a una sola clase. ¿Listo? El principio abierto cerrado especifica que una clase debe ser abierta a cualquier extensión adicional que se le quiera hacer, pero debe ser cerrada para modificaciones que no le correspondan a la persona que está haciendo uso de la clase. Tengan claro algo en este caso, señores. Estamos hablando de clases que fueron construidas para ser utilizadas por otros programadores. ¿Listo? No necesariamente estoy hablando de las clases que usted construye. Si usted las construye, usted tiene acceso al código fuente. ¿Listo? Ahora, si usted construyó una clase y usted la modificó, fue porque se dieron ciertas particularidades durante el diseño de la aplicación que dieron pie a que se hicieran esas modificaciones. ¿Listo? Pero hay que determinar qué tan necesario es en verdad realizar esas modificaciones. A ver si es mejor, entonces mejor hacer una extensión de esa clase y ahí implementar los nuevos mecanismos que sean necesarios para la clase. Muy bien, ¿qué quiere decir que las clases son abiertas a extensiones? Pues que la lógica o el comportamiento de una clase se puede extender a otra clase. Esto se aplica a través de un principio conocido como herencia, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Las clases son cerradas a modificaciones, que el código fuente de una clase debe permanecer sin modificarse, porque eso puede llegar a afectar a otros programadores o otros aplicativos que usen esa misma clase. Y fue atribuido a lo que es al señor Bertrand Meyer.
Entonces, básicamente lo que implementa este principio es el concepto de herencia y polimorfismo. En este diagrama, por ejemplo, tenemos tres clases: la clase vehículo, la clase taxi y la clase autobús. Adelantándome un poco al concepto de herencia, básicamente la herencia implica que una clase puede heredar características de otra clase superior, ¿sí? De lo que se conoce como su clase padre. Entonces, el vehículo tiene las propiedades matrícula, modelo, potencia, CB, ¿sí? Caballos de vapor seguramente. Y tiene los métodos get matrícula, get modelo y get potencia. Obviamente faltarían los métodos set, pero digamos que es simplemente el ejemplo. Y tenemos una clase taxi y una clase autobús, y ambas heredan de vehículo. Al heredar ambas de vehículo, automáticamente adquieren la matrícula, el modelo, la potencia y los métodos respectivos. Ojo, lo que se pueda heredar. Como les digo, esto lo vamos a profundizar más adelante y vamos a ver cómo se implementa esta herencia y cómo definir qué se puede heredar y qué no. Pero entonces el taxi decidieron que van a ponerle un número de licencia al taxi, cosa que no se le puso al vehículo porque no debemos estar modificando la clase principal, sino que se le agregó una nueva funcionalidad que en este caso es el número de licencia con sus respectivos métodos set y get. Y en el autobús se le agregó un número de plazas, número de puestos específicamente. Entonces, y los métodos set y get respectivos. Esto permitió que se pudiera flexibilizar el vehículo y manipular un taxi y un autobús. Ahora, eso no quiere decir que la clase vehículo no se vaya a utilizar. Sí se puede utilizar para un carro convencional, un carro particular, ya no un taxi ni un vehículo de servicio público. Entonces, los autobuses no tienen número de licencia, por ejemplo, digámoslo así. Y los taxis no tienen un número de puestos diferentes, son 4 o 5 puestos cuando mucho en un taxi y listo ya. O los taxis no se miden por eso, por el número de puestos que tengan. Entonces, ¿qué logramos aquí? Pues mantener ese principio de abierto a extensiones porque se permitió heredar de la clase y cerrado a modificaciones. Un ejemplo de este principio tenemos aquí, por ejemplo, la clase carro, que tiene los métodos acelerar y detener. Pero resulta que durante la construcción del sistema se dieron cuenta que vamos a manejar un método nuevo, que es el método de inyectar gas, que va a modificar el método acelerar. Entonces, en este caso, cuando se determina que es un carro de carreras, se llama al método de inyectar gas extra para que se difunda, perdón, para que el carro vaya más rápido, ¿sí? Muy bien, entonces estas modificaciones en el método acelerar exigieron que se creara un nuevo método llamado inyectar gas extra, lo que implicó que la clase tuvo que ser modificada. Entonces, si queremos mantener el principio abierto o cerrado, no debemos modificar la clase carro, ella se tiene que mantener. Entonces, lo que se debe manipular aquí, basado en el concepto de la herencia, que se implementa a través de la palabra reservada extends, es crear una nueva clase llamada carro de carrera o car race, que extienda o herede de carro. Obviamente, al heredar, adquirirá los métodos acelerar y detener. Entonces aquí yo puedo incluir el método inyectar gas extra y modificar el método acelerar para que en el carro de carreras se comporte de una manera distinta. A esto se le llama polimorfismo. ¿Listo? O sea, modificar una clase que viene de una clase padre para que se comporte de una manera distinta. ¿Listo? Eso es esa es la técnica del polimorfismo. Nuevamente les comento, más adelante vamos a ver cómo se implementan estas técnicas de polimorfismo y por qué se tienen que utilizar. Es más, ese @override es una palabra reservada que se utiliza para tratar el tema del polimorfismo y evitar cometer errores a la hora de intentar implementarlo. Por ahora sepan que la vamos a utilizar más adelante.
Como les digo, lo que quiero ahora es que comprendan que existen estos principios y que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de construir un elemento. Entonces, aquí tenemos la explicación del principio. Si vamos a modificar la funcionalidad de una clase, pues mejor la extendemos, creamos un objeto que herede de ella y ahí colocamos esas modificaciones. Para evitar que las modificaciones allá arriba o para evitar tener que estar modificando demasiado las clases. Ustedes tienen ya unas clases en Java que ya existen, que ya están creadas. Y ustedes pueden crear objetos que hereden de ellas para aplicar diferentes funcionalidades. Y lo vamos a hacer. Incluso, bueno, por ahora no lo han hecho en gran medida, pero puede que lo hagamos durante el transcurso de las clases. El semestre que viene, cuando vayan a manejar interfaces gráficas, ahí sí por obligación van a utilizar este principio, porque van a tener que crear interfaces gráficas y para eso van a tener que utilizar las clases que ya están diseñadas para eso. Entonces, sus clases puede que vayan a tener que heredar de una clase, por ejemplo, llamada JFrame, que es la que dibuja la ventana. Entonces, eso lo logran con herencia. El principio de sustitución de Liskov se le llamó así porque fue presentado por Barbara Liskov en el 87. Este principio es aplicable al polimorfismo. Es un poco difícil de entender. Vamos a tratar de explicarlo. Pues es un poco difícil de entender sin conocer el polimorfismo. Pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. De todas formas, cuando lleguemos al polimorfismo, volvemos a profundizar en este método nuevamente, en este principio. Los objetos de un programa deberían ser intercambiables por instancias de sus subtipos. O sea, un objeto de una clase X que es padre de otras clases distintas, esos son los subtipos, pues los objetos basados en esa clase deberían poderse modificar por los objetos de los subtipos sin tener ningún problema, sin alterar el correcto funcionamiento del programa. Quiere decir que tiene que tener la flexibilidad de que si yo creo, por ejemplo, como teníamos acá en el ejercicio vehículo, si yo creo un vehículo, debo tener la suficiente flexibilidad para poder manejar ese vehículo como un taxi o como un autobús en el mismo código. ¿Listo? Si un programa utiliza una clase A y esta es extendida con las clases B, C, D, etcétera, el programa tiene que poder utilizar cualquiera de sus subclases y seguir siendo válida. Cuando me refiero de esta manera es que cuando se vaya a implementar el objeto desde la clase principal o desde la clase que lo vaya a llamar, recuerden que las clases se crean, pero se manipulan desde otras clases. Tengan eso claro. En ese caso, si yo creo un objeto de tipo A, yo podré manipularlo con el constructor, ya sea de la clase B, de la clase C o de la clase D. Y eso debe funcionar sin ningún problema. ¿Eh? Entonces, esto es lo que se aplica para implementar correctamente lo que es la herencia y el polimorfismo. Si se logra aplicar bien este principio, quiere decir que el polimorfismo está bien implementado y bien construido. Es importante crear todas las clases derivadas para que también puedan ser tratadas como la clase base. O sea, que las clases hijas puedan ser tratadas como la clase padre, sin ningún problema. Cuando se creen clases derivadas, hay que asegurarse de no reimplementar métodos, ¿verdad?, que hagan que los métodos de la clase base no funcionen. O sea que cuando tú vayas a reimplementar, aplicar polimorfismo en los métodos de las clases hijas, que estos no vayan a hacer que sea imposible utilizar el método de la clase padre. O sea, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que podamos sustituir de padre a hijo sin ningún problema dentro de la codificación, que nuestra clase sea lo suficientemente flexible para permitir eso. Aquí tenemos un ejemplo del manejo incorrecto
de este principio, o sea, no haberlo utilizado de la manera correcta. Tenemos aquí algo llamado una interfaz. Una interfaz es una clase que se conoce como una clase 100% abstracta. Tengan claro algo, los métodos tienen que hacer algo, ¿no? El método setNombre tiene que asignarle un valor a la variable nombre. El método consignar tiene que calcular la consignación. Pero es probable que en ciertas estructuras del diseño del programa se definan unos elementos donde no se especifique qué código va a utilizarse en ese método. Solo sabemos que deberá haber un método. Por ejemplo, estás creando una clase para manipular el acceso a un disco duro, por ejemplo. Y estás utilizando un método abrir y un método guardar. Abrir archivo, guardar archivo. Pero resulta que el método se deberá comportar de diferentes formas según el archivo que yo necesite abrir. Entonces, en ese caso, yo puedo crear una clase abstracta que defina que deberá existir un método abrir archivo, pero que no diga cómo tiene que codificarse. Solamente que debe haber un método llamado abrir archivo. Y otro método guardar archivo que tampoco esté definido. ¿Listo? Entonces, simplemente se define la firma, lo que se llama la firma del método, o sea, el título, el nombre del método, pero no su código. Y su código se define en una clase adicional, en otra clase distinta que implementa esa clase abstracta o esa interfaz. Entonces, cuando tú llamas a la clase que va a implementar ya sea implementar la interfaz o heredar de la clase abstracta, una clase abstracta es una clase que algunos métodos son abstractos. Y una interfaz es una clase que todos sus métodos son abstractos. ¿Listo? Como les digo, esto lo vamos a ver más adelante también. Y vamos a aplicar estos programas para codificación. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso, señores? Que tenemos unas clases que tienen métodos que no están definidos y que podrán ser definidos más adelante. Eso es la interfaz que aparece ahí. Miren, tenemos public, interface y carro. La I, pues obviamente de interface. Entonces tiene los métodos acelerar y frenar, pero no están codificados. Solo sabemos que es de tipo void y que es para acelerar. Y aquí tiene el punto y coma indicando que ya terminó esa línea. Y el método frenar. Entonces tenemos aquí el carro, ¿sí? Que implementa la interfaz y carro. Esto es como la herencia, algo parecido a la herencia. Las clases se heredan, las interfaces se implementan. Entonces, aquí le aplicamos polimorfismo al método acelerar y definimos que va a tener este código, ¿sí? Un mensaje que dice acelerando carro. Y el método frenar, un código que dice frenando carro. Pero esos métodos se implementaron en la clase carro, no en la clase interfaz, no en la clase iCarro, perdón. La interfaz iCarro solamente dice que debe haber un método acelerar y debe haber un método frenar, nada más. Entonces aquí ya vamos a otro vehículo llamado carro eléctrico. Y le implementamos la interfaz iCarro. Como es un carro eléctrico, él funciona con batería, entonces se le crea una variable batería aquí. Se llama el método acelerar, se llama el método frenar, que implementa lo mismo que se implementó en cada clase carro, pero hay un método nuevo llamado estado batería, que dice, si la batería es menor al 95%, que mande un mensaje que diga la batería está muy baja. Y si no, pues diga que la batería está bien y devuelve un verdadero o un falso. Verdadero o falso. Hasta aquí no hay ningún problema. El problema viene cuando se va a implementar la clase, el objeto, perdón. Tenemos aquí la clase manejar carro, una clase aparte a estas tres que están aquí, que son tres clases separadas, tres archivos diferentes. Y esta tiene el famoso static void main. Y aquí en los argumentos de entrada se le manda el tipo de carro, ¿sí? Se dice manejar carro, espacio carro o manejar carro, espacio eléctrico. Entonces, si se mandó tipo carro igual a carro, esta es la forma de validar una cadena de texto. No se puede hacer con el igual igual.
Más adelante les explico por qué, si no se los han explicado, pues. Y tenemos aquí el carro, ¿cierto? Igual a new carro. Y llamamos al método acelerar. Pero si es el carro, si el carro es eléctrico, entonces llamamos a carro eléctrico, a la otra clase. Y si eléctrico punto estado batería es verdadero, entonces sí puedes acelerar. Si no, pues no puedes acelerar. Y si no es ni carro ni eléctrico, pues diga que es el carro, que es un carro incorrecto. ¿Sí? Que mande ese mensaje de carro incorrecto a través de una extensión. Ese runtime exception lo aprendemos a utilizar más adelante. Ya al final, esto es lo último que vamos a aprender a utilizar. Vamos a ver cómo sería el uso correcto de este principio, señores. Seguimos manteniendo la interfaz y carro, solamente que no la incluí en esta nueva codificación. Y ahora tenemos el método carro, que listo, está implementado de la misma manera que la clase anterior. Y tenemos el método carro eléctrico, en donde modificamos el método acelerar. Le implementamos una diferencia con respecto al método de la clase carro. Y controlamos el estado de la batería desde este método acelerar. Ya no en un método aparte, ¿cierto? Porque este método va a seguir existiendo. Pero entonces el estado de la batería lo estábamos controlando desde la clase principal. Y ahí es donde está el error, porque eso no nos va a permitir que podamos intercambiar entre estos objetos de manera transparente. Entre el carro y el carro eléctrico no podríamos intercambiar los elementos. Entonces ahora, la validación del estado de la batería se hace dentro del método acelerar. O sea que yo puedo llamar a este método acelerar de la clase carro y a este método acelerar de la clase carro eléctrico, y los dos métodos se van a llamar de la misma manera. Y tenemos pues el método frenar y el método estado de la batería, que se mantiene igual. ¿Qué cambiamos? El método acelerar para no tener que desde la clase manejar carro verificar el estado de la batería, porque ya el método acelerar lo hace. Y entonces yo aquí vuelvo a la clase manejar carro, hago lo mismo, pero ya yo no voy a implementar directamente la clase carro o la clase carro eléctrico. Yo voy a implementar desde la interfaz para que el sistema sea lo más flexible posible. ¿Listo? Utilizando una misma variable. Acá el sistema deberá crear dos variables distintas, una carro y otra eléctrico. Acá se creará solamente carro y listo, lo que me ahorrará espacio en memoria. Este tipo carro viene de argumento de acá, y aquí es donde yo valido. Si tipo carro es igual a carro, entonces créame un nuevo carro. ¿Sí? Miren, esta es la interfaz padre y este es el subtipo. Entonces yo podré intercambiar dentro de la misma variable los subtipos. Aquí escojo carro normal y aquí escojo carro eléctrico. Ambas asociadas a la misma variable. ¿Sí? Utilizo el constructor. Creo el objeto basado en la clase padre, y cuando lo voy a manipular implemento el constructor de la clase hijo. Si puedo hacer eso sin afectar el funcionamiento de la clase, pues implementé bien el principio de sustitución del ISCO. ¿Sí? Y miren que ahora mismo no tengo por qué validar en este método de acá el estado de la clase del carro. Y ahora mismo ellos pueden desde cualquier lado llamar a carro.acelerar. Ahí me lo puse en inglés. Carro.acelerar. ¿Sí? Un solo llamado. En cambio acá hay un acelerar aquí y un acelerar acá, porque se manejan de maneras distintas. Ojo, los dos métodos, las dos formas de programar funcionan porque hacen lo que tienen que hacer. Solo que esta es la forma de implementar el principio de sustitución del ISCO, que le dará esta flexibilidad a tu sistema. ¿Sí? Recuerden, este principio se implementa desde las clases que llamen a las clases que vayan a implementar la herencia y el polimorfismo. Y es la forma correcta de implementar el polimorfismo. ¿Listo? Cuando estemos hablando de ese tema, pues profundizaremos más en este principio de sustitución. Hablaremos un poco más de él.
Entonces vean que yo desde una clase padre, que no necesariamente tiene que ser siempre una interfaz, puede ser una clase normal, puedo llamar a la creación del objeto ya específicamente usando alguna de las clases hijas de esa clase. ¿Ya ven? Y luego llamar a los métodos específicos de la clase porque son básicamente acelerar y acelerar. ¿Sí? Se llaman de la misma manera. Lo mismo el frenar, frenar y todo lo demás. Ahora, que acá adentro puede llamar el estado de la batería, pues sí, también podría hacerlo. Si no quiero que se maneje el estado de la batería, pues lo hago privado para que solamente internamente se pueda validar esa propiedad. Y listo. Entonces, ese es el principio de sustitución del list-scope. Que se puedan sustituir clases padres e hijos sin ninguna injerencia o sin tener que replantear y remodificar los códigos de las clases a las que se está haciendo referencia. O sea, que yo no tenga que ir y modificar aquí la clase carro, nada, sino que desde acá yo pueda llamar a cualquier clase y funcione de manera transparente en mi sistema. El principio de segregación de interfaces especifica: los clientes no deben ser forzosamente dependientes de las interfaces que no utilicen. O sea, que cuando yo vaya a utilizar una interfaz, con las clases que hemos visto hasta ahora, yo pueda utilizarlas de manera completa sin verme obligado a tener que implementar un método que mi clase no necesita. ¿Cómo así? Volviendo al ejemplo del carro, de la interfaz carro, si yo en una interfaz o en una clase abstracta defino el método abstracto acelerar y el método abstracto frenar, en las clases que implementen o que hereden de esas interfaces o esas clases abstractas, deberé definir el método, deberé ponerle un código. Así sea que el código sea no hagas nada, como el constructor por defecto, pero deberé definirlo porque es una obligación. O sea que cuando cree la interfaz en la clase carro, deberé definir acelerar y deberé definir frenar. Lo mismo cuando cree carro eléctrico. Entonces, deberé definir acelerar y definir frenar. Como les digo, ¿qué es definir? Ponerle el código. Ponerle a hacer algo. Ahora, vamos a poner aquí que tú aquí en interfaz carro también creaste una variable, un método estado batería. Entonces, ¿para qué quiere un carro normal un método estado batería, por ejemplo? Si no lo va a utilizar para los procesos de que él maneje. Pongamos ese ejemplo. Entonces, ahí estás forzando a la clase carro a tener que implementar el método estado batería, que no lo necesita. ¿Sí? Entonces, a eso se trabaja, se refiere, perdón, este principio con el de segregación de interfaces. O sea que en este caso, lo mejor es separar en interfaces independientes y llamar a las que tú necesites. Entonces, fue formulado por Robert C. Martin y es un tema muy parecido al principio se me fue el nombre, de responsabilidad simple. ¿Eh? Que es que la interfaz, así como las clases, que la interfaz o la clase abstracta se concentra específicamente en lo que le toca y ya. El objetivo de este principio es reaprovechar las interfaces en otras clases independientes. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos una interfaz a la que llamamos iProducto, que es precisamente para definir las características que deben tener los productos de un almacén. Entonces tenemos que los productos de un almacén deben tener un método que define el tipo o que permite entregar el tipo de producto que estamos obteniendo. Y también un método para obtener la edad que tiene que ser asociada a quien puede usar el producto. Por ejemplo, un juego de video que es apto para mayores de 12 años, por ejemplo. Entonces, si tú vas a comprar ese juego de video, tienen que validar la edad de la persona para podérselo vender. Entonces, creamos aquí la clase juego que implementa de la interfaz y producto. Y como implementa de la interfaz y producto, debe definir los métodos getTypo y getEdad. Entonces aquí se crea una variable edad y aquí se devuelve, el getTypo devuelve es un juego. Y el getEdad devuelve la edad que debe tener la persona. ¿Listo?
Obviamente estoy omitiendo un montón de propiedades más que debería tener, pero listo, es solamente para el ejemplo. Y tenemos un método televisor, perdón, una clase televisor, otra clase adicional, que también implementa DI producto. Y como implementa DI producto, debe definir get tipo y get edad también. Pero resulta que el televisor no viene un televisor para menores de edad y un televisor para mayores de edad. Un televisor es un televisor. Y lo compra el que lo vaya a comprar. ¿Listo? Y lo usa el que lo vaya a usar. Entonces tú cuando vas a comprar un televisor, tú no tienes por qué verificar para qué edad que es ese televisor. ¿Verdad? Entonces el problema está en que cuando vayas a implementar el get tipo no hay problema, televisor. Pero cuando vayas a implementar el get edad, mandas un error que diga que no es una operación soportada para la edad. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues estás implementando, te estás viendo en la necesidad de implementar un método que no necesitas. ¿Sí? Que es el método getEdad, por lo menos no en el televisor. En el televisor no lo necesitas, lo necesitas en el juego o en algún otro producto que sea restringido para ciertas edades. ¿Cómo solucionas este problema? ¿Cómo aplicas el principio de segregación? Segregación es separación, vamos a separar las interfaces. Entonces, tenemos aquí Public Interface y producto que solamente define lo que es común a todos los productos, que es el tipo. Y definimos otra interfaz que se llame y producto restringido. En este caso, ya estamos hablando de un producto que tiene algún tipo de restricción. Y lo definimos como getEdad. En este caso, para la restricción de la edad para adquirir el producto. Entonces decimos, cuando sea un televisor, solo implementa la interfaz y producto para que nada más preguntes por el tipo y sea un televisor. Listo, ya. No tienes por qué implementar la edad porque la interfaz y producto no toca la edad. Ahora viene un juego que sí maneja el tipo y maneja la edad. Entonces tú le implementas las dos interfaces, la interfaz producto y la interfaz producto restringido. Al tú implementar estas dos interfaces, estás obligando a la clase a implementar el método getTipo y el método getEdad. Y aquí lo implementan de manera normal como se implementó en el ejercicio pasado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí estás implementando bien este principio de segregación. No estás obligando al televisor a implementar un método getEdad, pero sí te estás asegurando de que en el juego se valide la edad de la persona. ¿Sí? Entonces, esa es la implementación del método de segregación de interfaces. Entonces, cuando se esté haciendo el diseño del sistema, obviamente estos principios los implementan, se implementan durante el diseño de la clase, perdón, del programa, y ya son los ingenieros encargados de los arquitectos del software de tener bien implementado este diseño. Ustedes como programadores solamente se tienen que preocupar por implementarlo, más que todo, por escribir los códigos. Y el principio de inversión de dependencias, que trata de los mecanismos de acoplo de acoplamiento de los sistemas, el cual debe ser, digamos que bastante bajo. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar del principio de cohesión, perdón, de la característica de cohesión y acoplamiento derivada de este principio, que especifica que un sistema debe estar lo menos acoplado posible. Acoplado quiere decir unido, integrado, pegado. Entonces, un sistema no acoplado no hace nada, o sea, no me sirve. Que cada cosa esté por su lado y no se relacionen entre sí, no me funciona. Pero también que esté demasiado relacionado o demasiado acoplado no es bueno también, porque el sistema será muy difícil de mantener, o sea, de hacerle modificaciones o cambios, hacerle un mantenimiento a tu sistema. El objetivo de este principio es el uso de lo que se llaman las abstracciones para conseguir que una clase interactúe con otra sin necesidad de saber cómo funciona la otra clase. Lo que ustedes han hecho con la clase Scanner, por ejemplo. Aquí tenemos un detalle asociado a este principio. Estamos construyendo, por ejemplo, una aplicación
que se conectará a un motor de base de datos para guardar una información en la base de datos. Pero resulta, señores, que es probable que a futuro se cambie ese motor de base de datos, se use otro motor distinto o se use una API, se usa algún elemento adicional. Una API es una pequeña rutina de código de un tercero que tú puedes utilizar, por ejemplo, para conectarte a sistemas basados en Google o en Facebook, que tienen sus APIs ya creadas. Aunque tú también puedes crear tu propia API para tus propios sistemas. Entonces tenemos, por ejemplo, en el uso incorrecto, una clase llamada caja. ¿Listo? Esa clase implementa un método llamado pagar, que recibe el producto y el tipo de pago. Y aquí tú creas un objeto de tipo conexión, un objeto llamado conexión, perdón, de tipo MySQL Database. Siendo MySQL el motor de base de datos, ¿no? Ustedes ya están viendo bases de datos, me imagino. Entonces, ese método, aquí está la clase MySQL Database, que tiene los métodos propios de MySQL. ¿Listo? Guarda y todo lo demás. Entonces, aquí estoy forzando a mi clase a trabajar con MySQL específicamente. Y si voy a trabajar con Oracle, entonces me toca coger y crear una nueva clase y cambiar este código aquí de la clase caja. ¿Sí? O sea, entrar y hacerle modificaciones a la clase. Decirle, no, ahora vas a trabajar con MySQL. Entonces, ahí estoy poniendo un problema en cuanto a que cuando yo quiera trabajar con el uno con el otro, no voy a poder hacerlo de manera transparente. Entonces, creo cómo se soluciona este inconveniente para poder utilizar el motor que desees que sea y que no se defina durante la clase caja, sino que se defina en la clase principal, la que contiene el main o la clase que vaya a llamar a la implementación de la clase caja en este caso. Entonces decimos, creamos una interfaz conexión en la que definimos cómo debe ser el método guardar, cómo debe ser definido, no cómo debe ser implementado. Y creamos una clase para cada uno de esas posibles conexiones. Uno para MySQL, otro para Oracle, otro para las API, otro para SQL Server, para los diferentes motores de bases de datos. Y todos se implementan de conexión. Esto con la finalidad de seguir manteniendo el principio de sustitución del ISCOP y que me sirva para manejar la inversión de dependencias. Entonces, el método guardar implementa los métodos particulares de MySQL y el método guardar implementa los métodos particulares de Oracle. ¿Sí? Pero los dos se llaman guardar. Los dos reciben un producto y reciben un tipo pago. Y se basan en el uso de la clase de la interfaz conexión. ¿Listo? O de la clase abstracta conexión. Y aquí en la caja, yo creo una conexión. ¿Listo? Pero fíjense que creo la conexión, no MySQL ni Oracle, sino una conexión. Y aquí, en el constructor de la clase caja, le envío el tipo de conexión que voy a establecer. ¿Dónde le defino si la conexión va a ser MySQL o Oracle? En la clase principal que llame a la clase caja. De tal manera que el cambio se va a dar durante la ejecución del programa en la construcción del código que llame a la clase y no en la clase. Así que la clase va a quedar quieta ahí y no va a estar siendo modificada. Pero va a ser lo suficientemente flexible para soportar el uso de cualquier motor de base de datos de los que tengamos definido dentro de las clases que implementen la interfaz conexión. Entonces aquí le asignamos la conexión y luego llamamos al método pagar y aquí se llama el método guardar. ¿A cuál método guardar se va a llamar? Bueno, si se implementó a MySQL, se llamará el guardar de MySQL. Si se implementó Oracle, se va a llamar a guardar de Oracle. ¿Listo? Entonces el sistema puede invertir las dependencias de acá entre una clase y otra sin ningún problema. Eso es lo que buscan estos principios, señores. Que tu sistema sea fácil de mantener, sea flexible, ¿cierto? Para que tú puedas utilizarlo de una forma u otra según tus requerimientos.
sea, tú creas las clases, pero las clases se utilizan desde otras clases adicionales que son la clase del main, por ejemplo, o la clase que a partir del main vaya llamando a las otras clases. ¿Listo? De esta manera, incluso estas clases de tipo caja, de tipo MySQL y todo esto, pueden ser utilizadas por otros programas distintos al que tú estás construyendo, porque esto es la clase principal. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos, yo trabajaba en una empresa en lo que teníamos unas clases ya para las conexiones a la base de datos que seguían estas características. De tal manera que podíamos utilizar el motor de base de datos que quisiéramos. De los que teníamos registrados ahí, teníamos Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre y Access, incluso. Teníamos hasta Access, que, por si acaso. ¿Saben? Así nuestro programa podía trabajar fácilmente con el uno o con el otro. Es más, teníamos métodos para que no importara la consulta SQL que se tuviera que ejecutar. El sistema funcionaba, llamábamos al mismo método de consultar al sistema. Para darle cierta flexibilidad a todo el manejo de la base de datos y que ya tengamos esos métodos listos o esas clases listas para llamarlas solo cuando se necesitaran y no tener que estar reescribiendo nuevamente el código para cuando viniera otro programa distinto. Esas clases servían para cualquier programa y cualquier base de datos que se hubiera creado. Porque las consultas se armaban no en los métodos acá de las clases de acceso a datos, sino se armaban en la clase principal, que era la que llamaba a estas clases. ¿Listo? Así que la clase era 100% utilizable en cualquier programa que nosotros quisiéramos construir que tuviera una conexión a una base de datos. ¿Ya ven? Es más, podíamos haberla vuelto una librería de DLL y llamarla desde cualquier otro lenguaje de programación distinto. O hubiéramos podido hacer una API también. Que, pues me imagino que ya lo habrán hecho, porque eso fue hace un montón de años. Entonces, seguramente se hace y de tal manera que tu programa ya puede trabajar con PHP, con Java, con Visual Basic, ¿sí? Con el lenguaje de programación que le pongan enfrente. Entonces, eso es lo que buscan estos principios, esa flexibilidad y ese fácil mantenimiento de tu sistema. Como les digo, cuando el programa es muy pequeño, implementar estos principios puede complicar un poco la clase, así que ahí tiene que haber algo de flexibilidad. Incluso ustedes están viendo análisis de sistemas, creo, cuando los programas son pequeños, implementar todas las técnicas de análisis y de ingeniería del software hará que te demores demasiado construyendo tu aplicación. ¿Ya ven? Entonces son cositas que uno debe tener pendientes. Entonces, sé que por ahora es un poco difícil entender bien estos conceptos, pero tengan claro que simplemente es que los conozcan, que sepan que existen estos principios y que poco a poco los iremos tocando a medida que vayamos viendo las diferentes ejercicios y los diferentes temas durante la clase de programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, esos son estos 5 principios como tal. Ahora, estos 5 principios conllevan a unas características propias de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, ¿cuáles son las características de abstracción, encapsulamiento, cohesión, acoplamiento, herencia, polimorfismo, modularidad y principio de ocultación? Pero no como principio, no como los principios que estamos viendo ahorita. Entonces, todos ellos llevan a que se cumplan estas características que deben tener los programas orientados a objetos o las clases. Miren que estamos repitiendo algunos de los que ya aparecían registrados en los principios. El principio de abstracción denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus comportamientos. Específicamente, los métodos es de lo que estamos hablando aquí. Cada objeto sirve como un modelo de un agente abstracto o de un ente abstracto, ¿sí? Que puede realizar trabajos, informar y cambiar su estado y comunicarse con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Quiere decir, a ti no te interesa cómo está construido un método, tú solo tienes que saberlo utilizar. Recuerden que nosotros hablamos hace ratico ya de que ustedes utilizaban la clase Scanner y ustedes no sabían cómo estaba codificada esa clase, pero que eso no los eximía de saber utilizar ese método. O sea, ustedes podían utilizar el método next, next line, next in, next double sin ningún problema.
Ustedes solamente sabían que al método nextDouble le tienes que mandar un número double, al método nextInt un número entero, al método next un string, ¿sí? Sin espacios. Y ahí, si vas a manejar espacios, pues llamas al nextLine. Eso es todo lo que tú tienes que saber aquí. No tienes que saber cómo está construido ni qué usa internamente para poder capturar del teclado, qué tipo de objeto va a manejar para soportar ese flujo de datos del teclado. O sea, eso no tiene, para ti eso es irrelevante. O sea, tú te abstraes de ese conocimiento, no lo necesitas. Por eso se conoce esta característica como la abstracción. Y los que vayan a utilizar las clases que tú crees, tampoco tiene por qué importarles qué código usaste tú dentro de tu clase. Lo que les interesa es que tu clase funcione y que tus métodos funcionan. Y tienen que saber es cómo los uso. ¿Listo? Ah, mira, el señor aquí creó un método guardar datos, pero entonces guardar datos requiere parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Entonces tú en tu manual de programador que tú le diste, seguramente, pues tú definiste ese método, cómo debería ser utilizado. ¿Eh? ¿Qué valores esperas recibir? Y qué respuestas puede arrojar, si arroja alguna respuesta. ¿Sí? Para que él sepa cómo usar ese método. Pero no tiene por qué saber cómo se codificó. El principio de encapsulamiento. Encapsular es meter en una cápsula, ¿sí? O en una caja, digámoslo así. Significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, ¿cierto? Al mismo nivel de abstracción, o sea, hablando del principio de abstracción, de la característica de abstracción que hablamos ahorita. O sea, a la misma clase. Meter todos los elementos que la clase necesita dentro de su estructura. Eso es lo que quiere decir ahí. O si es un método, pues al método. Entonces, permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema, o sea, la unión de los componentes hasta donde se permita. Entonces, las propiedades deben tener el modificador de acceso más restrictivo y los métodos también según el modificador de acceso que se requiera. ¿Cómo así? Acuérdense, las propiedades son de tipo private. Están encapsuladas dentro de esa caja y tú no tienes por qué conocerlas. ¿Cómo se puede acceder a esas propiedades? Pues a través de métodos públicos o protegidos, los famosos métodos set y get. ¿Listo? De eso es de lo que habla el encapsulamiento. Tienes que asegurarte de que las propiedades no sean accesibles desde clases que no deban acceder a ellas. Entonces, ojo, miren lo que dice. Las propiedades deben tener el modificador de acceso más restrictivo, pero según su funcionalidad. No todas las propiedades van a ser privadas. A futuro vamos a utilizar otro modificador de acceso cuando estemos implementando, por ejemplo, herencia. Porque las propiedades que sean privadas no podrán ser heredadas. La cohesión y el acoplamiento. En este caso estamos hablando de una medida de especialización del sistema, de la clase, con la que cuenta un objeto dentro del sistema. ¿Sí? Entre más alta sea, mejor. O sea, entre más fácil sea que se especialice una clase, o sea, implementando mecanismos como la herencia, pues mucho mejor. ¿Listo? Y especifiquemos que cada método se encargue exactamente de lo que le toque. Y el acoplamiento es la medida de la relación con la que se pueden manipular los elementos. Entre menor sea, mejor. O sea, entre menos acoplamiento haya entre las clases, es mejor porque una clase no depende de otra. Eso es lo que se busca aquí. Pero eso sí, tiene que haber algún tipo de relación porque si no quedan como entes independientes, islas aisladas y no se pueden utilizar. Entonces, ¿cuál es la gracia también ahí? ¿Saben? Entonces, esto va de la mano también de las propiedades privadas y los métodos públicos. El principio de herencia y polimorfismo, la característica de herencia y polimorfismo. Básicamente especifica la herencia que yo puedo crear clases nuevas
basadas en unas clases que ya existan, ¿sí? Entonces yo puedo crear, como vimos en el ejercicio del principio abierto cerrado, que haya una clase principal que tiene las características propias generales de todas las otras clases que van a depender de ella, y luego en las clases hijas yo implemento las diferencias del uno con respecto a la otra. Eso se puede implementar a través de lo que es herencia simple, en donde tenemos un solo padre para las clases. ¿Listo? Eso sí, esto quiere decir, una clase hija solo puede tener una clase padre. ¿Listo? Entonces, una clase X heredó de una clase Y, una clase A heredó de una clase B, exactamente, específicamente. Pero yo no puedo tener que la clase X heredó de Y y de B, y de A. Perdón, de B. O sea, no puedo tener esas dobles herencias. Eso se llama herencia múltiple. Entonces, ya, herencia múltiple es cuando yo puedo heredar de varias clases. Java, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, solamente implementa herencia simple. ¿Sí? Lenguajes como C++ implementan herencia múltiple. ¿Listo? C# de Microsoft solo implementa herencia simple. Entonces, ya cada lenguaje escoge qué mecanismo específico implementar. Y el polimorfismo que viene a ser es la capacidad de tener métodos heredados con la misma firma, o sea, nombre y parámetros específicos, pero tener comportamientos distintos. ¿Cómo así? Tengo el método, como vimos en el ejercicio, el método acelerar de la clase de carro, por ejemplo. Y lo implementamos o lo heredamos en otra clase, carro eléctrico, y modificamos ese código para que en el carro eléctrico se comporte de una manera distinta, porque se valida el estado de la batería. Entonces, cogí el método que heredé de mi clase padre y lo cambié para que se adapte a mis requerimientos específicos. A eso se le conoce como polimorfismo o múltiples formas. ¿Listo? Entonces, yo puedo, implementando herencia, modificar el código de un método adquirido de mi clase padre y hacer que se comporte de una manera distinta. Eso sí, manteniendo la misma estructura que tiene el nombre original, porque si llego a cambiarle el nombre, ya estoy hablando de otro método. Si llego a cambiarle y a manejar, allá se recibe un número entero y acá yo estoy recibiendo un entero y un double, ya ese no es ya eso no es polimorfismo, señores. Eso tiene otro nombre que se llama sobrecarga. Entonces, para que sea polimorfismo, si el método se llama acelerar y recibe un número entero, pues acá también se tiene que llamar heredar y recibir un número entero. Para poder indicar, sí, mira, sí tiene relación porque se cambió el método. No se creó uno nuevo. Incluso el @override que vieron por ahí ayuda a evitar hacer cambios en esos sistemas. Porque si los dos métodos no se llaman igual, el @override no te deja correr el programa. ¿Ya? Porque te dice, no, este método es distinto al del padre, no se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, esos son los principios de herencia y polimorfismo, o las características de herencia y polimorfismo. Modularidad, pues el sistema debe estar lo más modular posible. Ya esto lo hemos utilizado y lo vamos a usar bastante. Básicamente quiere decir que hay que dividir el programa en módulos independientes. ¿Listo? Esos módulos independientes son las diferentes clases. Entonces deberá haber una clase persona, una clase carro, una clase, ¿sí? Una clase específica para cada cosa. Eso sí, lo más puntual posible esa clase, para que tu sistema sea lo bastante flexible para poder hacer un mantenimiento sencillo. ¿Listo? Entre más independientes sean los elementos que conforman un objeto, es más fácil hacerle un mantenimiento al sistema. Imagínense que en el carro todos los elementos del motor, del tanque de la gasolina, todo estuviera integrado en un solo bloque cerrado. Cualquier daño en el carro toca destapar todo ese mecanismo. En cambio, tienen el alternador por un lado, el motor por otro, ¿sí? El tanque de la gasolina va por otro lado. Entonces,
el radiador va por otro lado. Entonces, están separados, son bastante modulares. Y eso hace que haya un mecánico experto en radiadores, un mecánico experto en motores, un mecánico experto en la parte eléctrica. ¿Sí? Entonces, digamos que eso le da esa flexibilidad a ese sistema. Entonces, esa es la modularidad de la que se habla aquí. Los módulos se pueden compilar por separado. Miren que en la clase anterior cogimos la clase cuenta y la compilamos y compiló. Y luego cogimos la clase principal y también la compilamos por separado. ¿Ya ven? Entonces, vamos a construir de aquí en adelante, ahora que comencemos a mirar lo de las relaciones, ya en la próxima clase, vamos a comenzar a crear 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 clases, según las necesidades de nuestra aplicación. ¿Sí? Hay programas que son muy complejos y tienen cientos de clases. Y cada clase se encarga de algo puntual. Y tú le haces mantenimiento individual a cada una de ellas y no se te va a ver afectado en mucho, digamos que el rendimiento de tu sistema o la flexibilidad de tu sistema. Entonces, a eso se refiere este principio de modularidad, señores. Que su sistema esté subdividido lo mejor posible y que puedan manipularse de manera independiente cada uno de estos objetos y que se puedan compilar de manera separada. Pero eso sí, no podemos olvidar las relaciones que deben existir entre estos elementos. ¿Bueno? Porque se tienen que poder relacionar y no ser islas independientes. Y el principio de ocultación dice que cada objeto debe estar aislado del exterior. ¿Sí? Proteger sus propiedades. Esto es básicamente la característica del encapsulamiento también. ¿Ya? El aislamiento protege las propiedades de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas. Por eso es que las propiedades deben tener el modificador de acceso más restrictivo. Solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. O sea, el estado son los valores que tienen las propiedades. La aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objetos, en donde no se conoce el funcionamiento interno de los mismos. ¿Listo? Entonces, se oculta esa estructura a la gente, al resto de usuarios del sistema. ¿Sí? O sea que tú a tus usuarios nunca le vas a entrar. No tienes por qué entregar el código fuente. Tú le entregas la clase compilada para que él nada más la use. ¿Saben? Y ahí no hay problema. Acuérdense que las clases se compilan como elementos separados. Porque yo lo hice desde la consola. Con el código JavaC, con el comando JavaC, compilé compilé, compilé la clase cuenta por un lado y la clase principal por otro. Ustedes en NetBeans porque todo se hace integrado, pero independientemente lo hace también de manera individual. ¿Listo? Entonces, ese es lo que se conoce como el principio de ocultación, señores. Y estas son las características asociadas a los principios de la programación orientada a objetos. Entonces, estos principios son los que determinan cómo se debe hacer un muy buen diseño de una aplicación orientada a objetos. Entonces, señores, ese era el tema que teníamos que ver el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.